everybody. Thank you for having Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a Sondersland, Juli y José por haberme invitado para contaros un poquito más acerca de mí, lo que hago en estos años de diseñadora de producción. Os diré algo más sobre mí. Soy colombiana, norteamericana, de nacionalidad. Soy diseñadora de producción, creativa y directora de arte. Quiero hablaros de mi trayectoria desde mi época como estudiante hasta el día de hoy. Siempre soñé hacer muchas cosas y he ido pasando por un viaje que espero os inspire y os ayude en vuestras propias vidas y con aquello que queréis hacer y que soñáis. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es esto de la producción artística y demás? Bueno, me gusta crear experiencias vitales y entornos inmersivos para que las personas tengan una experiencia inolvidable y realmente impactante, desde cosas creativas hasta, bueno, pues crear realmente ese entorno para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Puedo hacer cualquier cosa desde teatro, cine, diseños artísticos, festivales como este, un poquito todo. Hay muchísimas posibilidades en este sector y yo tengo la grandísima suerte de tener una amplia experiencia de eventos más pequeñitos hasta la Super Bowl, como ya se ha dicho. ¿Cómo llegué hasta ahí? Bueno, ha sido un trayecto de 10 años, un viaje de 10 años. Ha sido duro, pero también muy bonito. Ha habido momentos altos y momentos bajos. Espero que, quizá os sintáis identificados con algunas cosas. Yo sabía desde muy joven lo que quería hacer. A través de mi familia, tengo 6 hermanos, además de mi padre, mi madre. Vivíamos en un entorno rodeados de música, arte, muchas actividades, y yo fui, por así decirlo, la líder, la que hacía que todo el mundo participara, creando los vestidos, los decorados, etcétera, de las actividades que hacíamos. Y muy pronto, como decía, ya sabía lo que quería hacer, sabía que la creatividad era lo mío. Muy bien, no es que supiera tampoco lo que era, pero bueno, sabía que quería llegar ahí. Desde esa claridad que tenía, hice ese compromiso de ir a por todas y de hacer eso que quería hacer. Y decidí adquirir esos recursos que iba a necesitar. Hubo muchísimos obstáculos, por supuesto, en ese viaje, porque como todos sabemos, la vida no siempre es fácil. Hay muchas cosas, como por ejemplo, los obstáculos que ves en los que no sabes muy bien cómo empezar, hacia dónde tirar, etcétera. Por ejemplo, yo soy disléxica y es algo con lo que siempre he tenido que pelear para intentar que, no obstaculizara el camino hacia el éxito. Quizá a veces envío un correo que está totalmente mal escrito, pero bueno, seguro que hay formas de hacerme entender y de que entiendas lo que quiero decir. Ha habido muchas cosas en mi vida, como digo, durante mi época como estudiante, en la que me estaba formando en esas herramientas y recursos que necesitaría para ser una directora y diseñadora de producción. Nuestra casa se quemó. Algunos de los miembros de mi familia fallecieron en ese incendio. Y son cosas que a priori te chocan mucho y hacen que sea muy difícil seguir adelante. Además, mi padre fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, un tipo de demencia, y todos en mi familia, mi madre, mis hermanos y hermanas, tuvimos que cuidar de mi padre durante el tiempo que estuvo en vida con esa enfermedad, y fue uno más de esos obstáculos. Pero también me dio esas herramientas, el cuidar de mi padre, el trabajar, por así decirlo, en equipo. Son cosas que me han ayudado para añadir todos esos conocimientos y herramientas que necesitaba para poder llegar a donde estoy hoy como diseñadora de producción. Basándome en ese compromiso que tenía, pude tener la fortaleza y la confianza para poder competir en este mundo y ser una figura importante. Pude participar en el Festival de Cine de Savannah. Esa fue mi primera experiencia y gané, la verdad, bastante experiencia, como el tener acceso a muchas personas de renombre en el mundo del diseño gráfico, edición de cine y televisión,
Estuve en una escuela muy competitiva, la verdad, y esto funcionó como si fuera una incubadora que me permitió explorar muchas partes del diseño de la producción, que incluso en ese momento no sabía ni que existían. Sabía muy claro que quería trabajar en cine o televisión o teatro, y también había otros tipos de entretenimiento, festivales, conciertos, giras, había tantas salidas que ni siquiera sabía que existían, y bueno, ahí estuve en ese momento, en ese lugar específicos, y bueno, pues pude dando forma a mi sueño de convertirme en diseñadora creativa, y aprendí muchas cosas, como ya he dicho, que ni siquiera sabía que existían. Es, por lo tanto, esa curva de aprendizaje, y durante mis estudios pude conocer a Buzz Rogers, que es mi jefe, y él fue, después de terminar mis estudios, el que me dio la oportunidad de trabajar con él en lo que fue mi primer trabajo como diseñadora de producción. Después de dejar, como digo, la facultad, pude formar parte del equipo, aprender. Tuve que inventar muchas cosas a medida que íbamos avanzando, porque bueno, no había tampoco unas reglas establecidas. Era como, bueno, pues si quieres trabajar en esto, pues no te lo pienses mucho, intenta hacer lo que tienes que hacer, haz las preguntas correctas, forma parte del equipo, y si eres la persona más inteligente, entonces tienes que seguir buscando esas personas que van a seguir sacando lo mejor de ti y seguir aprendiendo en el mejor contexto. El éxito se basa el 80% en cosas que son de origen mental, y el 20% en lo que yo llamo aquellos conocimientos o pericias. A través de esa fórmula puedes adquirir los conocimientos y llegar a la posición en la que, bueno, pues con la ayuda de las personas correctas puedes alcanzar todo lo que te propongas. Tienes que tener una mente muy abierta y hacer un compromiso de cara a futuro para seguir persiguiendo tus sueños. Nuevamente, la importancia de encontrar a las personas correctas, estar ahí en el momento y en el lugar precisos, exponerte, todo esto es parte del entender que si tienes una pasión verdadera y has encontrado aquello que te encanta y que te mueve, no te limites mentalmente. Trata siempre de superar esos obstáculos para alcanzar tu sueño y tu objetivo. Porque todo es posible, no sabes lo que vas a terminar haciendo, y en mi caso el camino no ha sido fácil, como ya he explicado, muchas cosas que no esperaba, pero también he tenido muchas y muy bonitas sorpresas. Espero que, bueno, pues podáis ver parte de mi trabajo y cómo mi vida también se ha visto influida por todo este proceso de tener, por una parte, la claridad de lo que quería hacer, tener ese compromiso para alcanzarlo y crear la consistencia basada en la repetición, trabajando proyecto tras proyecto y tratando de entender en qué consisten esos proyectos, volver a hacerlos, rediseñarlos. Esto es una actividad muy compleja entre tú mismo y el equipo. Hay cientos de personas con las que trabajas y muchas más las que van a disfrutar de ese evento, por ejemplo. Personas que no conoces, pero es una relación interesante. Y lo que quiero decir es que nunca sabes dónde vas a acabar, simplemente tienes que tener la predisposición y encontrar esa inspiración y saber claramente hacia qué tienes que dirigirte. Una vez que pasé por esa curva de aprendizaje y tenía ese compromiso y ya había podido conocer a esas personas de las cuales aprendí y adquirí esa experiencia y ese conocimiento, tienes que ver qué puedes tú añadir a esos proyectos, cómo puedes contribuir y cuál es tu propósito en este mundo. Tienes que tener ese objetivo, por lo tanto, y siempre es algo que tienes que cuestionarte. Y esto es lo que hago. Yo hago y he hecho cualquier cosa, desde barrer el suelo hasta, bueno, pues la gestión de los recursos para un proyecto. No tengo límites, porque mi deseo, en última instancia, es ser parte de este mundo y no solamente representarlo bien, sino continuar aprendiendo y ser una persona que aprende de forma activa continuamente y que aprende de todas las personas que conozco. ¿Qué es esto de la consistencia? Bueno, específicamente en mi caso, al menos, pasa porque todos los proyectos que he tenido la suerte de trabajar, bueno, pues han sido muy variados, desde eventos en directo, cine, televisión, entretenimiento y muchísimas cosas. He tenido muchas experiencias, he hecho
decenas de espectáculos, he podido trabajar con artistas de primer orden como por ejemplo Rihanna, y he tenido un espectro tan amplio de proyectos y de cosas que he hecho que bueno, pues he aprendido mucho. Quiero hablaros de un par de proyectos. Por supuesto, la Super Bowl es la meca, el más de lo más. He podido trabajar allí en Estados Unidos y, como ya digo, he trabajado con Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Shakira y J-Lo. Para cada artista es diferente con esto de la Super Bowl, pero siempre tienes que seguir reimaginando el mismo concepto, porque siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es un campo de fútbol americano, pero los artistas son diferentes, el público es diferente y el entorno es diferente también. Y bueno, pues, ¿qué supone todo esto? Bueno, hay toda una plétora de opciones, por supuesto, y de creatividad. En función de lo que quieran y necesiten los artistas, tienes que diseñar aquello que necesitan o que quieren proyectar y que quieren comunicar. También hay un elemento político. Es importante mantener a la comunidad y la estética del espectáculo en general. Yo, como directora de arte para estos espectáculos, no solamente hago control de calidad, sino que también soy parte del proceso de cuál es el concepto, cómo vamos a ejecutarlo, la ejecución propiamente dicha, y luego el colofón final, ¿no? Que es aquello que queda después del espectáculo. Después de haber hecho este tipo de espectáculos y trabajar, como ya digo, en festivales de música, de iTunes, el Festival de Música Ultra, el DNC, he trabajado para muchos artistas, he hecho muchísimas giras. Después de todo esto, tienes que seguir evolucionando. Por ejemplo, la Convención Nacional Demócrata que preparamos para Biden, ahí trabajé, y durante la convención es cuando empezó esto de la COVID y tuvimos que paralizarlo todo. Durante muchísimos meses, como recordaréis, todo se paralizó. No hubo festivales, no hubo eventos, y lo que hice es reuní a mis personas, a mi equipo, y seguí creando espacios, experiencias y nuevos conceptos. A pesar de que era un momento, como digo, que no había eventos, todo el mundo estaba en sus casas y teníamos que cerrar esa convención. ¿Y qué hacíamos con una convención que iba a reunir a cientos de miles de personas? Bueno, tuvimos que plantearnos la opción de hacerlo interactivo y hacerlo de algo de forma que uniera a las personas en un momento en el que todo el mundo vivíamos como aislados. Yo misma me preguntaba si volverían los eventos personales, los eventos presenciales, pero nuevamente con esa claridad y ese compromiso te puedes reinventar. Y bueno, pues dijimos, hay que hacerlo en el entorno digital, pues venga, hágase de esta forma. Lo podemos seguir haciendo de forma interactiva en un contexto digital y hacerlo todo virtual, y se ha convertido en una industria propiamente dicha. Se ha ganado su propio puesto y su propio lugar. Estos conciertos virtuales es una industria propiamente dicha y están cada vez absorbiendo un mayor número de tecnologías y de opciones. También hay momentos difíciles. Por ejemplo, trabajamos en este proyecto Run en colaboración con una asociación. Era un espectáculo permanente que se celebraba en Las Vegas. Trabajamos durante 3 años, se suponía que iba a ser espectacular y nuevamente nos azotó la pandemia de COVID en ese momento, y en cuestión de 4 o 6 meses este proyecto, bueno, pues desapareció. Se tuvo que cancelar debido al COVID y ves cómo 3 años de tu vida desaparecen totalmente, y es algo que te marca mucho y te puede hacer sentir como que, bueno, pues has fracasado, pero nuevamente fue una experiencia en la que aprendí, y el poder experimentar el proceso de un proyecto más largo fue interesante. Mis proyectos normalmente son mucho más cortos, mucho más efímeros, 3, 4 meses. Empiezas a prepararlo en diciembre y el show, a lo mejor el espectáculo es en febrero. De esta forma pudimos trabajar en un espectáculo que se extendió en el tiempo con diferentes proyectos, y bueno, te das cuenta que a veces pues no salen adelante, tienes que cerrar y tienes que hacerlo desde la positividad y decir, bueno, pues así es la vida, y tienes que centrarte en lo que has aprendido y luego darte cuenta que va a haber más proyectos. De hecho, esto fue el caso con esta productora, hemos hecho muchos más proyectos después. El concepto de poder hacer todo, desde ese concepto hasta el evento, es algo que requiere de mucha imaginación, mucha creatividad. Y por ejemplo aquí cuando trabajamos con Shakira y J-Lo,
tuvimos un resultado fantástico que no solamente empoderó a las mujeres hispanas especialmente, y el mensaje que pudieron transmitir estas enormes artistas como son J-Lo y Shakira, bueno, pues esto se tradujo en inspiración, diseño. Tuvimos que analizar qué es lo que quería mostrar cada una de estas importantes mujeres, y todo ese proceso de diseño a través de cada una de las fases del evento requiere una claridad absoluta acerca de aquello que queremos conseguir, y luego las mismas filosofías que utilizo en mi vida, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar, qué es lo que quiero alcanzar. Todo esto lo llevo a mis proyectos, a mis diseños y en todas las cosas que hago en mi trabajo. Ya he mencionado la inspiración, y de ahí pasamos a un proceso de comprometerse con la idea y no solamente intentar a través de correos ver cosas como, bueno, pues esto está mal, esto no se hace así. Es un proceso de toma y daca, y tienes que adaptarte y tienes que no perder de vista el hecho de que te has comprometido con algo, y esa consistencia de continuar desarrollando ese proyecto en el que estás envuelto es importante, ya sea a través de nuevas tecnologías como por ejemplo realidad virtual, para que puedan sentir de primera mano la experiencia. Eso es algo también importante. O puedes decir, voy a hacer, la otra vez lo hice así, ahora quiero probar otro camino diferente, porque nunca sabes lo que va a ocurrir. Todo esto requiere práctica, por supuesto, ensayos. Estamos hablando de un espectáculo quizá de 40 minutos que se va a dar en un campo de fútbol americano que va a durar entre 6 y 10 minutos, y tienes que ofrecer ese espectáculo y luego limpiar todo como si nada hubiera ocurrido, porque justamente después se va a celebrar un partido de fútbol americano. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. Todo el mundo tiene su papel, todo el mundo debe saber qué tiene que hacer, y si hay una persona que no está realmente enganchada con el resto del equipo, puede haber problemas. Por ejemplo, problemas en el escenario, la iluminación, etcétera. Es decir, el equipo tiene que estar totalmente integrado, y todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer, y esa práctica es lo que permite la ejecución de estos proyectos y que se conviertan en algo totalmente inolvidable, o en experiencias en el que, por ejemplo, en el momento en el que Shakira y J-Lo estuvieron en el escenario, había una cierta inestabilidad política con comunidades en la sociedad norteamericana, mujeres, inmigrantes, muchos mensajes que debían transmitirse en ese momento y que se transmitieron de forma, desde el punto de vista del entretenimiento y de la diversión. Esto es algo que llevo a cabo y que aplico en muchos de los proyectos en los que me implico, así como en mi vida personal. Estos son las cuatro Cs del éxito, como las llamo yo en inglés, los 4 puntos. En un momento dado tuve un momento muy duro en mi vida, como digo, debido a la enfermedad de mi padre, y tenía el conflicto, no sabía muy bien qué quería hacer, ya no quería hacer aquello que estaba haciendo, tenía muchos proyectos muy bonitos, pero a veces la vida, pues te va poniendo piedras en el camino y te cuestionas lo que haces y tienes que replantearte cómo hacer ciertas cosas. Con estas 4 Cs, tienes que tener claridad en aquello que haces, luego comprometerte, ese compromiso, encontrar las herramientas que te van a permitir a su vez ganar esa confianza en ti mismo, en ti misma, y seguir practicando esas herramientas, y luego a través de la consistencia de esas herramientas vas a poder alcanzar tus objetivos. Todo empieza con la intención, con encontrar aquello que te apasiona y encontrar tu propósito, tu objetivo en la vida. Mantener ese propósito, pasártelo bien en el trabajo, no siempre es fácil. Mi sueño, yo nunca soñé el que me dieran premios y cosas así, simplemente quería hacer diseño de producción y quería crear mundos, entornos, diseños para que las personas pudieran experimentarlos y disfrutarlos, y esto se convirtió en un éxito porque tengo la grandísima suerte de hacer aquello que amo. Y el show Halftime del año pasado era mi 10º espectáculo, y gracias a las experiencias que he ido ganando nos nominaron a un Emmy, y de hecho llegamos a ganarlo. Por lo tanto, quiero decir con esto que nunca sabes dónde te puede llevar el camino. Tienes que mantenerte abierta a explorar y ser consistente en aquello que quieres alcanzar en tu vida, y pues con un poquito de suerte eso te va a llegar a esa propuesta y lo vas a pasar bien y vas a tener el éxito. Muchísimas gracias.